Por medio de la Escritura, el Señor nos habla. Pues como lo hemos dicho en otras clases y como siempre establecemos, que es el Espíritu Santo el que ha inspirado toda Escritura y que todas las enseñanzas que damos siempre procuramos que tenga un respaldo bíblico, que no sea una enseñanza de la inteligencia, sino que sea una enseñanza del Espíritu. Y para eso pues pasamos la Escritura, la cual dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Dice, a fin de perfeccionarnos y prepararnos para toda obra, hasta alcanzar la unidad del Espíritu. Amén. Entonces, en base a eso, hoy empezamos este nuevo tiempo, este seminario, que lleva por nombre La Autoridad. Amén. Y bueno, tienes ahí tu manual en la página 1. Lo que es el prólogo, y empezamos con una serie de preguntas. ¿Qué es la autoridad? ¿Por qué es tan importante y necesaria? ¿Dónde nace y dónde termina? ¿A quién le pertenece? ¿Hay más de una o existen varias? ¿Quién la puede ejecutar y por qué? Son preguntas que a través de este estudio iremos contestando por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Y el propósito es que cada una de ellas, la misma palabra te revele, porque cuando tú entiendes y aceptamos que es la palabra la que nos revela y nos explica, pues ahora sí que no nos queda otra más que recibirla o rechazarla. Amén. Entonces, ¿qué es la autoridad? Es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están bajo su gobierno, que son personas subordinadas. Amén. Y bueno, el texto base de este seminario es Romanos capítulo 13, del 1 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Y cuando dice toda persona es toda persona. Creyentes, no creyentes. Y explica por qué. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten traen y acarrean condenación para sí mismos. Amén. O sea, creo que esta parte está muy clara el por qué tenemos que sujetarnos. Porque es un mandamiento de parte de Dios y a Él es al que le resistimos o le aceptamos. Y sigue diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿A quién? A la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Amén. Después de esta pequeña prólogo, vamos a lo que es la introducción. Deseamos que la base de este manual es Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. O sea, el único que tiene el derecho sobre todo ser humano es Dios. Que crean o no le creas, Dios es Dios. Amén. Entonces, Dios es el que está hablando como un mandamiento y habla que las autoridades son superiores. Amén. O sea, todo reino tiene una autoridad. Acuérdate que nosotros no hay más que dos clases de reino: el reino de las tinieblas, el reino de la luz, el reino de Satanás, el reino de Dios. Eso no quiere decir que están al mismo nivel.
Está estableciendo que hay dos reinos. Amén. O sea, ¿por qué existe el reino de las tinieblas? Porque Satanás en primer lugar se revela y el reino que le dio al hombre, el hombre se lo entrega a Satanás. Ahí es cuando él establece el reino en la tierra. No porque Jesús se lo haya dado, sino porque el hombre se lo entregó al revelarse y al escoger creerle a Satanás. O sea, hay dos reinos y cada reino tiene una autoridad. En uno es Satanás y en otro es Dios. Pero todo reino, aún el de Satanás, se sujeta al reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la autoridad y la gloria solo a Dios le pertenece. Nada más. Por ejemplo, ahí tienes Mateo 6:13. Mateo 6:13, que es el final del Padre Nuestro de la oración, y termina diciendo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Sabemos que el reino de Dios es el único reino que permanecerá. Pero hoy por hoy hay dos reinos y hay dos autoridades. Dos autoridades en esos reinos. Ahora, fíjate lo que la Escritura dice. El trono de Dios se fundamenta en su autoridad. Un trono es un símbolo donde quien se sienta gobierna. Amén. Salmo 45:6 dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Porque la autoridad es quien establece, como dice el Salmo 89:14, ¿sí? La autoridad establece la justicia y el juicio. Por eso dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Ok? Amén. Ahora, misericordia y verdad, dice, van delante de tu rostro. O sea, Dios es el único que puede sentarse en ese trono de autoridad. La autoridad representa a Dios mismo. Mientras que su poder manifestado representa los hechos de Dios. Amén. O sea, ¿qué representa la autoridad? La justicia. ¿Qué representa un hecho? El juicio. Entonces, ¿cuál es el principio de la rebelión? Es que la rebelión siempre es en contra de la autoridad. En el Edén había una sola autoridad, era Dios. Esa autoridad les entregó, ¿sí?, al hombre el gobierno de la tierra. Pero había una ley, había un mandamiento. Para que el hombre pudiera mantenerse ahí, tenía que obedecer a Dios. ¿Cuántos? Uno solo. El hombre, al rebelarse, se rebela contra Dios. Y entonces ahí es donde vemos la gravedad, porque a final de cuentas todo pecado es una manifestación de rebelión. ¿Por qué? Porque el pecado es ir contra lo que Dios dice, contra la ley. Por eso dice, si tú en una de las pequeñas mandamientos lo violas, te rebelas, te estás rebelando contra toda la ley. Entonces viene todo el juicio de la ley contra de ti. Entonces, cuando tú vas entendiendo estos principios, pues nos va a ser más fácil ver la magnitud, la gravedad de la consecuencia, pero al mismo tiempo de la misericordia de Dios. Por eso va junto este pasaje de juicio y justicia son los cimientos, pero tu misericordia va por delante. Amén. ¿Para qué? Para que llegue la misericordia antes que el juicio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, hay dos principios en el universo, dentro de estos reinos. Uno es el que es legal y el otro es el que es ilegal. Amén. Legal es el resultado de la autoridad que es válida y que decíamos solo le pertenece a Dios. ¿Ok? ¿Qué es el resultado de esa autoridad o qué busca la autoridad? Pues la obediencia. Amén. La obediencia es lo opuesto a Dios. Amén. Entonces,
la obediencia a la voluntad es realmente el mayor mandamiento de la Biblia. Porque la obediencia es la manifestación del amor a Dios. Por eso dice la palabra, el que me ama, mi palabra obedece. No el que me dice Señor, no el que cae postrado y llora. Gloria a Dios por esos momentos tan hermosos de la presencia de Dios. Pero lo que realmente te dice hasta dónde está un lugar de Dios en tu vida es la obediencia a la autoridad. Amén. ¿Qué es? Esa es la parte, o sea, el sello de la legalidad es respaldado por la obediencia. La otro principio es lo opuesto, lo ilegal. Lo ilegal es el resultado de no ajustarte al primer principio, que es la legalidad, y que eso es lo que se le llama rebelión. Y ese, el primero que no se sujetó a Dios, que se rebeló, pues fue Luzbel. Amén. Y luego él tentó o puso o fue un instrumento de Dios para probar la obediencia del hombre. Pero el hombre siempre fue responsable. Amén. Que él dijo, es que la mujer que me diste, y la mujer dijo, es que Satanás me engañó, no cambia que realmente el problema fue que se quisieron ambos rebelar contra Dios. Amén. Entonces, el propósito principal es que el Espíritu Santo era la autoridad sobre Adán y Eva y ellos eran la autoridad sobre toda la demás creación. Por eso el mandamiento y los bendijo diciéndoles, fíjate bien, porque es una bendición cuando Dios delega una autoridad, porque les dijo, gobernad, enseñorear. O sea, habla de autoridad, ese es el orden, ¿sí? Ahora, con la rebelión, ahora quien se enseñorea del ser humano es Satanás. Amén. Y viene y trae entonces una línea o una genética que trae del hombre esa semilla de la rebelión. Ok. El propósito de la autoridad siempre es desatar la bendición. Gobiernen, señoreen y luego dice fructificar, juzgar, señorear la tierra. Amén. O sea, cuando el hombre se rebela, y la segunda vez que Dios desata un mandato, que es después del diluvio, ahora ya no les dice gobernar y señorear, porque habían perdido esa parte. ¿Por qué? Por su desobediencia. Le habían entregado a Satanás el reino de la tierra. Por eso Satanás, con derecho legal, se presenta delante de Jesús en el desierto, cuando es llevado, recuerda, por el Espíritu Santo, cuando empieza su ministerio, y dice que Satanás lo tentó. Y una de las tres tentaciones es que le enseñó los reinos. Dice que lo subió al monte y le enseñó los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te lo entrego porque me fue entregado, si te postras y me adoras. O sea, legalmente Satanás tiene un derecho, pero no porque su autoridad sea de origen legal, es porque quien tenía el origen legal, que era el hombre, se lo entregó. Y eso hace que sea válido. Pero delante de Dios es algo ilegal, porque no era el propósito de Dios. Amén. Entonces, la rebelión, que es el producto de desobedecer, ¿sí? Lo vemos que viene desde un principio, es la consecuencia de una decisión que siempre Dios le da al hombre a la libertad, porque es una de las manifestaciones de la perfección de la obra de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, hacer seres con la libertad para aceptarlo o rechazarlo. Y que no importa lo que el ambiente, siempre el ser humano y los ángeles tuvieron, aún fíjate bien, en la presencia de Dios, la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Dice la palabra que Satanás era el guardián del trono de la adoración. Era el ser más perfecto creado. Era uno de los que tenían, si no el más alto, de los más altos rangos junto con los príncipes, que la Biblia nos habla ahí en Efesios 11, que son los principados. Y
él mismo se revela, decide tomar el lugar de Dios, que es el mismo principio del Edén. Y entonces, ahí en Isaías 14 nos habla de los pensamientos del corazón. Dice, subiré hasta el cielo, hasta el monte, ¿sí? Me sentaré junto a las estrellas. Y, o sea, empieza a hablar del lugar que solo a Dios le corresponde. Y termina diciendo, y seré semejante al Altísimo. O sea, todo eso es lo que desata la rebelión. A lo mejor tú y yo dijimos, no, pero nunca hemos dicho esa palabra. No nos atrevemos a ser tan soberbios como Satanás, pero al final de cuentas nuestros hechos hablan lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque siempre el hombre ha querido lo que no le pertenece. Y dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que fuiste creado. Dice, todo perfecto, todos los días, hasta que se halló en ti maldad. ¿Ok? Entonces, el intento de Satanás siempre fue, cuando él empezó a dejar en su corazón eso, poner su trono sobre el trono de Dios. Él quería y estaba, o trató de violar la autoridad de Dios. No pudo, ¿sí? Y ese fue la causa de su caída y esa fue la causa del hombre. Porque, fíjate, ese mismo principio satánico, ¿con qué lo tienta Satanás a Eva? Con esta parte. Él dijo, y seré semejante al Altísimo. ¿Recuerdas ahí en Isaías? Luego se le presenta a Eva y dice, no, es que si comen de eso serán semejantes a él. Ese es el mismo principio. Y es el mismo deseo del hombre y de Satanás, ser semejante a Dios. Querer tener un lugar que solo a Dios le corresponde. Amén. O sea, el pecado realmente fue el resultado, más que nada, o fue el producto de haberse rebelado en contra de la autoridad. Y ese es el principio, ese es lo que está detrás del pecado, el querer rebelarse en contra de lo que Dios habla, de lo que Dios dice. ¿Ok? Bien, entonces entendemos que ese querubín protector, fíjate bien, se convirtió, fíjate nomás el cambio de 180 grados, de ser un querubín protector, siguió siendo un querubín, pero ahora de ser un protector, ¿sí?, se opuso en contra de lo que protegía. Esa fue entonces, y esa siempre ha sido la raíz, la causa de toda caída, la rebelión. El principio satánico entonces es la rebelión. Amén. La rebelión es la forma más engañosa, es una forma que se manifiesta muchas veces ya en nosotros, ¿sí? ¿Por medio de qué crees? De la queja. Amén. Cuando tú te quejas, dime por qué nos quejamos. Porque no nos gusta. Nos estamos oponiendo. Porque hay inconformidad. Sin querer queriendo, no nos estamos rebelando en contra de Dios, nomás cuando nos quejamos. Como el pueblo de Israel. Como, de hecho, una de las características del pueblo de Israel fue esa. Se reveló cuántas veces. O sea, ¿cuántas veces no se quejó? A pesar de ver los milagros, la maravilla. Y nos maravillamos de eso. Pero si somos honestos y nos vemos a nosotros mismos por medio del Santo, somos peores que ellos. Porque hacemos lo mismo. Pero ellos no tenían lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. No había venido el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, constantemente, aún si somos honestos, podemos discernir que en nuestras oraciones hay un trasfondo de queja. Cuando, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué no lo otro? Y en lugar de estar buscando realmente lo que estamos provocando o lo que no estamos haciendo, ¿sí?, que es lo que le impidió, en lugar de Israel de estarse quejando tanto, se viera a sí mismo y viera que él fue el que provocó que no entrara a la tierra prometida, otro gallo les hubiera cantado. Lo mismo que a nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué es ¿por qué es tan grave la queja? Porque la queja trae un trasfondo o trae una esencia de resentimiento.
Es un resentimiento o un disgusto que se tiene porque algo o alguien no está haciendo lo que nos gustaría que hiciera. Y muchas veces nosotros en nuestras oraciones, cuando Dios quiere que hagamos cambio en nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos quejamos porque Dios no nos responde como yo creo que debería responder. ¿Sí? O sea, fíjate la respuesta de Adán. Dios lo confronta. Dios le da la oportunidad de que exprese lo que él hizo y se arrepienta. Se esconde. Y luego le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿qué hiciste? Y luego se empieza a quejar con Dios de lo que Dios hizo, de lo que Dios le entregó. Es que la mujer que tú me diste. Eva se queja de que la serpiente lo engañó. O sea, le echamos, el meollo de la queja es que le echamos la responsabilidad y la culpa al otro. Amén. Cuando tú y yo nos quejamos, ya sea del esposo, de la esposa, de los hijos, de las circunstancias, le estamos impidiendo al Espíritu Santo que nos confronte y nos diga lo que nosotros no estamos haciendo que la palabra nos pide. Entonces, ahí es cuando entendemos la gravedad de la queja, porque también es una reclamación o protesta que la hacemos ante una autoridad. Dime con quién te quejas. Bueno, a veces nos quejamos con todo el mundo, ¿no? Pero realmente, ¿con quién vamos a quejarnos más? ¿Qué tanto en nuestras oraciones, y empezándolas a ver este punto y recordándolas, no son más queja que otra cosa? ¿No? Amén. Bien, esto es nomás la introducción. ¿Ok? Vamos pues ya a ver punto por punto. ¿Vale? Para que si tienen casco, se lo pongan. Porque así te muevas, la palabra es teledirigida. O sea, te sigue para todos lados, ¿ok? Entonces no te puedes, me escondo. Hombre, hasta por la nuca te puede llegar, te lo garantizo. Ok, vamos con la primera lección. La importancia de la autoridad. Amén. La autoridad es para cubrirnos, es para protegernos. La autoridad es la cobertura que Dios nos da. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, la autoridad fue diseñada para que por medio de ella Dios nos cuidara. Amén. ¿De qué? De nosotros mismos, para empezar. Diré yo, sigue diciendo el Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dime, ¿para qué era un castillo? Normalmente era para proteger. ¿Cómo los construían? Como una fortaleza. Hasta cocodrilos ponían ahí en el agua. Bueno, según las películas, ¿no? No sé si los ponían. ¿Verdad? O sea, estaban diseñados para proteger a los que estaban dentro. David es llamado un hombre conforme a al corazón de Dios, porque David se dedicó toda su vida, escúchame bien, a buscar conocer el corazón de Dios. Fue imperfecto, fue como tú y como yo, fue un asesino, un adúltero, como todo pecador, porque el pecado es pecado, pero fue un hombre que constantemente su vida la dedicó a buscar a Dios, anhelaba la presencia de Dios, y en esa búsqueda él pudo entender. Y si tú analizas los salmos, verás que son puras exclamaciones de su relación con Dios, de sus situaciones que las presentaba con Dios, y luego otros donde veía la respuesta de Dios y las presentaba. Se te habla de una relación íntima. Por eso es un hombre llamado, porque buscaba tener cada vez más la forma del corazón de Dios. Eso significa conforme a, tener la forma de, ¿ok?
Entonces, él entendió que no había mejor seguridad y mejor protección que Dios nos da cuando estamos bajo su autoridad. Que nos damos bajo su autoridad. ¿Sí? Ese es el propósito. Entonces, cuando tú vas viendo de otra manera la autoridad, en lugar de verlo como una carga, como un obstáculo, como un impedimento, te vas a dar cuenta que realmente es una bendición y una ayuda. ¿Sí? Entonces, dice, si tú y yo le permitimos a Dios que se cumpla, no, hijo, ahorita. Si le permitimos a Dios que se cumpla el propósito, el diseño que siempre ha tenido para nosotros, entonces podremos entender que no ha cambiado el deseo de Dios de que vivamos con Él bajo su cuidado, disfrutándolo de todo lo que Él es y de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso no ha cambiado y de hecho lo veremos en su plenitud cuando Él establezca su reino. Amén. Y su reino, ¿qué crees? Él estará reinando, porque Él es la autoridad y siempre lo será. Amén. Entonces, cuando tú vas entendiendo lo que la palabra nos va revelando a través de Él, ¿sí? Te vas dando cuenta que al reconocer nosotros la autoridad que Dios tiene o debe de tener sobre nosotros, le estamos dando una prueba de una fe verdadera, porque le estamos creyendo a lo que Él está diciendo. Amén. Por eso Él dice, no me digas Señor, sino haces lo que te digo. No me digas que me crees, si vas y haces lo que tú quieres o lo que tú crees. Entonces, cuando tú y yo le creemos a Dios, estamos diciendo a Él y a todos los demás que lo que Él dice que Él es, Él es. Por eso, a veces la gente se va a confundir cuando tú le compartes, pero luego ve otra cosa de lo que tú le estás diciendo. Y entonces acaba diciendo, no, pues si él mismo cree lo que dice, porque si creyera, haría lo que Él está hablando. Amén. Entonces, es impresionante cómo Dios nos diseñó con un propósito desde el inicio y que no ha cambiado y que a pesar de saber lo que iba a pasar, Él aún así le dio para adelante. Dice el Salmo 8:5, le has hecho, hablando del ser humano, dice David, porque estaba maravillado de lo que Dios era y lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo, no nomás en su vida, sino en el pueblo de Israel. Porque recuérdate que Dios escogió a Israel para manifestarse, para que Él fuera su gobierno. Claro, Israel después pidió un rey terrenal, pero el diseño original era levantar un pueblo que diera testimonio del Dios que Él era. Entonces, Él dice, maravillado, al hombre dice, lo has hecho menor que los ángeles, y aún así lo coronaste de honra y de gloria. ¿Por qué? Porque le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo que creaste aquí en la tierra, lo pusiste bajo sus pies. ¿Y el hombre qué hizo? Le entrega a Satanás. Fíjate nomás. O sea, cuando la palabra dice coronaste, significa rodeaste. O sea, fuiste cubierto de su gloria. Y eso es lo que el Adán y Eva perdieron, y por eso se vieron desnudos, porque esa gloria se les fue quitada por causa del pecado. Esa gloria que tenían les permitía estar delante de Dios. Por eso cuando ya no la tienen, ellos se sintieron que algo faltaba. No lograban entender porque nunca había sucedido eso, nunca habían perdido eso. Entonces lo único que pudieron hacer es, ¿por qué? Pues es que me vi desnudo, estoy viendo algo que nunca vi. No me había visto así. Porque no entendía lo que había sucedido realmente. Había perdido esa gloria que lo había rodeado. Amén. Ahora, ¿por qué hoy nosotros sí podemos? Porque ahora esa gloria habita en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Eso es lo que te permite estar delante de Dios con esa libertad. Amén. ¿Sí? Número 2. Enemigos de la autoridad. O sea,
Cuando Dios estableció la creación, el único enemigo hasta ese momento pues, era Satanás y los ángeles que lo siguieron. Amén. ¿Qué fue lo que permitió o qué fue lo que hizo o por qué Dios les dio el mandamiento que les dio? ¿Por qué les dio nomás uno? Lo único que les dijo, les dice que de una manera muy específica Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, donde los rodeó de árboles que dice que tenían dos especificaciones muy claras, habla la Biblia, que eran buenos, a la vista, agradables y atractivos para comer. ¿Sí me explico? O sea, antojados. Todos. Y dice, y dentro de esos había dos muy especiales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, ese es el ambiente que estaba ahí, perfecto. Y luego para rematar, dice que el Espíritu Santo se paseaba ahí. O sea, ¿a qué iba? Pues iba a estar con Adán y Eva. O sea, y siempre ha sido lo mismo. Tan así ha sido que no quitó el dedo en el renglón y ahora dijo que el hombre falló, voy a hacer algo más grande todavía. Ahora no voy a ir y los voy a visitar. Eso estuvo haciendo todo el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu bajaba en una visitación con los profetas, los reyes, con lo que él decía, y luego se iba. Con algunos estuvo más tiempo, es más, algunos aún estuvo con ellos desde el vientre, como Juan el Bautista. Pero a final de cuentas, ni Juan el Bautista tenía el Espíritu como nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que no ha habido profeta, porque el profeta era el que tenía esa visitación del Espíritu Santo, y si no ha habido aún Juan, que ha sido el mayor. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió para preparar el camino para el Mesías. Y dice, ni aún él, con todo lo que él es y con todo lo que él representó y todo ese privilegio, dice, en el reino de los cielos, el más pequeño, dice, el más pequeño, más grande que él es. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, el más pequeño tiene al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo entró en el Edén? Entonces, bueno, sabemos que cuando Jehová forma al hombre del polvo de la tierra, igual que todos los animales, porque dice la palabra que dijo, la tierra produzca animales. ¿Sí? O sea, la diferencia es que en los animales fue un hecho donde él habló la palabra y se cumplió lo que dijo, pero en el hombre, él mismo le dio forma. Pero luego dice que cuando Dios lo hizo, sopló en su nariz aliento de vida. En ese aliento de vida iba el alma, iba el espíritu. ¿Amén? De hecho, en el original dice alientos. Iba el espíritu y el alma. Entonces ahora era un ser, cuerpo, alma y espíritu. Amén. El alma era la imagen y semejanza de Dios. Y el espíritu era lo que le permitía tener ese entendimiento, ese contacto, ese poder comunicarse con el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que solo el espiritual puede discernirse en lo espiritual. Tú y yo ahora podemos entender y podemos estar porque el Espíritu Santo está. Cuando estaban ahí los tres, entonces dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también dice el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y bueno, mandó Jehová diciendo, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Un solo mandamiento, una sola orden, un solo desafío para Adán y Eva. ¿Iban a aceptar ese mandato o decidirían querer vivir según sus decisiones? ¿Cuál fue la gravedad de esto? Dios nunca diseñó al hombre para que él conociera el mal. O sea, Dios era el único que podía saber lo que era bueno y lo que era malo.
ante sus ojos, ante quien Él es, solo Él puede decir que es bueno y que es malo. ¿Sí me explico? Cuando llega la serpiente y le dice, ahí en el capítulo 3, que él era el animal más astuto. Fíjate cómo opera el principio satánico que hablamos en la introducción, que es la rebelión. Digo, bendiciones. ¿Sí? O sea, la rebelión no se va a manifestar en una forma automática y clara. Va a entrar de una manera disfrazada y sutil. Dice que Satanás, cuando escuchó y vio todo, entonces se acerca a la serpiente a Eva, y de una manera que Eva no se espantó. O sea, de una manera que Eva lo recibió. Porque ese es el principio satánico de la rebelión. No se manifiesta como tal. Y dice que llegó ahí y empezó a sacarle plática. Y una de las primeras características de la rebelión, y todo esto nos sirve para entender, una de las primeras características es cuestionar la palabra de Dios. Cuando tú escuches la palabra, ya sea por un mensaje, por una predicación, por algo, y de repente brote algo que no te gusta, es un foco rojo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el principio de la rebelión siempre va a ir con que Dios dijo. Dice la palabra que Satanás dijo, con que Dios dijo, que no comieres de ningún árbol. O sea, le entabla de tal manera que tú solito, mira, caigas en su plática y ya sabes dónde te quiere llevar. O sea, él dice, no dijo que ninguno, sino que de todo algo podemos comer, pero que de este no comamos ni lo toquemos porque moriremos. Y ciertamente dice, no vas a morir, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, como diciéndole, Dios no quiere que lo sepas, porque eso te hace ser como Él es. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el momento en que Él come, Él decide determinar qué es bueno y qué es malo. Y ese derecho solo le corresponde a Dios. Por eso dice que a lo bueno el hombre llama malo y a lo malo llama bueno. Y en ese principio es que tú vas viendo cómo a través de la historia de la humanidad, porque no es de ahorita, han cambiado las cosas y a lo malo ahora es bueno. Al grado, escúchame, que en pocos años todas las generaciones que existieron de Adán y Eva, desde que vivían en el tiempo de Noé, ninguna hacía lo bueno. Todos estaban llenos de maldad. Dice la palabra que todo pensamiento y designio del hombre es de continuar mal. Entonces, cuando el hombre decide realmente comer el árbol, está diciendo por lo malo, por el mal. Por eso el hombre no puede hacer nada bueno. Por sí solo, nada el hombre haga es agradable a Dios. Sinceramente es que el corazón es engañoso. Amén. Entonces, el árbol de la ciencia, ¿de qué se trataba? Porque sonaba bien, ¿no? Pues me da la capacidad de decir que es bueno y que es malo, pues voy a escoger lo bueno. El problema es que eso es según la mentalidad del hombre y no la mentalidad de Dios. Y desde ahí es donde el hombre puso su propia opinión, él decidió, según su criterio, qué es bueno y qué es malo. ¿Cuántas veces no has escuchado o no le hemos dicho, qué tiene de malo? Y se lo creen o no lo creemos. Porque tenemos una mentalidad acostumbrada a lo malo. Por medio del razonamiento, el hombre se convence que su estilo de vida no es malo. Y eso hace que construya su propio criterio del bien y del mal, en vez de simplemente obedecer a Dios cuando dice, no hagas esto, no lo hago. Pero ese conocimiento, ese criterio es lo que se levanta en contra de lo que Dios dice. Por eso nos cuesta tanto trabajo creer lo que Dios dice. Porque está esa parte en mi mente, en mi alma, grabada. Eso es lo que la Biblia le llama la naturaleza caída, la carne, ¿sí? Que
va cauterizando tus conceptos, tu propia conciencia, y eso nos impide, como los niños chiquitos, cuando todavía no entran a esa etapa de la rebelión, les dice, si llega un momento donde todo te hace, hijo ¿sí o no? Pero llega un momento donde, ¿y por qué yo? Y empiezan a cuestionar lo que le estás mandando. Cuando antes te lo hacían, sin ningún problema. Y Dios quiere que seamos como niños en ese sentido, en que simplemente obedezcamos y aceptemos lo que Dios dice. Entonces, el hombre le cuesta creerle a Dios que se tiene que arrepentir porque no siente que sea malo. Y Dios no va a aceptar nada más que en sus términos y sus condiciones. Por eso dice la palabra, Jesús dijo, solo hay un camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Lo ves en la siguiente generación. Ya viene ese concepto de sí, que no. ¿Qué sucede con Caín y Abel? Dios había dado ya un mandamiento. Había que presentar una ofrenda por los pecados. El primero que presentó la ofrenda por el hombre fue Dios mismo. Amén. Para cubrir la desnudez, Él los cubrió de pieles. Tuvo que haber un sacrificio. Y la palabra dice que no hay... ¿Cómo? Remisión de pecados. Que no hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué tenía que llevar Abel y qué tenía que llevar Caín? Lo mismo. Pero Caín dijo no, en su argumento de que es bueno para llevarle a Dios, dice que le presentó algo bueno de la tierra. Pero no es lo que Dios había pedido. Y dice que entonces Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué no se agradó? Porque no era lo que Dios había pedido. Y se agradó de Abel porque Abel hizo lo que Dios dijo. Y dice la palabra que en lugar de haber reconocido su error, él se molesta, se enoja. Entonces, cuando tú y yo le permitimos a esos argumentos que trae esa condición, es lo que siempre se va a estar revelando en contra de la autoridad de Dios y en contra de las autoridades establecidas por Dios. Porque acabamos de leer ahí en Romanos que el único que tiene una autoridad legal es Dios y es el único que puede delegarla. Él la delegó, ¿sí? Y entonces yo me tengo que someter a las autoridades puestas por Dios. Amén. Ahora, Dios rechazó a Abel, a Caín, la ofrenda, pero nunca rechazó a Caín. ¿Sí me explico? Caín fue el que, por su manera de pensar, ¿sí?, decidió no creerle a Dios, sino obedecer. Dios aún se lo advirtió. Dice, ¿por qué ha decaído tanto tu semblante? O sea, ¿por qué te pones así? No te dije eso, mira, allá en la puerta está el pecado acechándose, pero tú puedes vencer, puedes enseñorearte sobre él. Y Caín rechazó lo que Dios le dijo. Y bueno, conocemos la historia. Amén. Cuando Dios establece en el monte Sinaí, ¿te acuerdas? Ahí en Éxodo 20, los 10 mandamientos, termina diciendo Moisés después de que se los dice, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Los mandamientos fueron hechos ¿para qué? Para que no pequemos, para que tengamos temor a Dios. ¿Cuál es ese temor? La obediencia. ¿Quieres saber qué tanto temor le tienes a Dios? ¿Qué tanto estamos obedeciendo la palabra de Dios? En muchas versiones, cuando tú las veas, el temor es traducido como obediencia. Amén. Entonces, el temor a Dios nos guarda y nos protege del pecado. Y el principio del bien y del mal es que Dios tiene que gobernar. Lo que yo tengo que hacer es descubrir lo que para Dios es bueno y para Dios es malo.
Y entonces empezará un cambio en mi mente, una renovación, la manera en hacer las cosas. Y lo que antes yo hacía, que no había temor, porque no sentía que estaba desobedeciendo, porque yo creía que era una malo, ahora, ¿qué crees que va a haber? Obediencia. Por eso muchas cosas no podemos avanzar, porque yo sigo creyendo que no está mal, o me sigo justificando. Pero a final de cuentas estoy desobedeciendo los principios, los mandamientos que Dios me ha dado. Antes era imposible para el hombre. Por eso era todo el estado de sacrificios y todo lo que conocemos ahí en Levíticos, en todo lo que es la Torá, los 5 libros de la ley. Pero ahora podemos hacerlo porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice la palabra que Él, la muerte y la resurrección de Cristo, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Cuando tú vas a entender que realmente el pecado principal que se originó en el Edén y que sigue siendo el mismo en nosotros, es el deseo del hombre de ser independiente de Dios. Sí. O sea, el hombre quiere ser independiente y eso no es más que rebelión. Amén. El hombre cree y por eso muchos creen y de ahí viene esos, es que te lavaron el cerebro, es que la religión es para los débiles y empiezan a sacar porque a final de cuentas no es más que querer ser libres, lo que creemos que es libertad, que es la independencia y que tenemos la capacidad para vivir según nuestro propio criterio y no por qué sujetarnos a la autoridad de alguien superior. No ha cambiado. Amén. Dios no ha cambiado. En un principio, Dios quería establecer su reino. Que había en el cielo, donde Él era el único que reinaba, quería establecerlo en la tierra. Por eso es el Padre nuestro. Vénganos tu reino. Así como tu voluntad se hace en el cielo, se haga en la tierra. Dios sigue haciendo el mismo principio. Entonces, el reino de Dios es un reino teocrático. Pero el hombre ha querido hacer un reino democrático. El reino teocrático, el rey es el Señor. Y en un reino, el rey era dueño de la vida de la gente, era dueño de todo. Él podía hacer lo que él quisiera y no había nadie, escúchame bien, que pudiera decirle algo. Porque era la autoridad total. Le pertenecía a los súbditos, la tierra, todo era de él. Para nosotros nos cuesta trabajo porque no vivimos una monarquía. El hombre cree que la democracia es lo mejor, pero la democracia es lo que la mayoría diga. ¿Sí o no? Y luego esa mayoría dice, porque a veces no es ni siquiera legal, pone a unos representantes. Y resulta de que los pocos acaban haciendo lo que quieren, aunque la mayoría no esté de acuerdo, porque es que entran tantas leyes que unos pocos, par de cientos de personas puedan cambiar todo lo que para un pueblo es bueno o malo. Entonces unos pocos deciden ahora que es bueno que el hombre tenga la libertad de elegir su sexo, que es bueno que la mujer defina y si quiere abortar porque su cuerpo es bueno, que el hombre quiera hacer lo que quiere. Si se siente perro, pues déjalo ser un perro. ¿Verdad? Y llegan al grado de que quieren que en la acta digan que es un perro, que es una mujer. Pero eso no va a cambiar la ley de Dios. Como aquel médico donde estaba frente a una mujer y la mujer, él le decía, mire, es que usted no es mujer. No, es que mira, aquí está, y le sacó el INE y le sacó todo, aquí está. Es que entiéndame, usted tiene que entender, hasta que el médico se enfada y le dije, mira, diga lo que diga, pero si no se hace un examen de próstata, se va a morir de cáncer. Por mucho que quisiera, su cuerpo, Dios lo dijo, varón y hembra. Amén. Entonces te fijas hasta dónde lo que el hombre cree que es bueno, o sea, al grado que Israel también dijo lo mismo. No, queremos un rey como tienen las naciones.
Y Dios le dijo a Samuel, no te enojes, no es a ti a quien les echan, es a mí. O sea, el mundo cada vez busca cómo diluir, desaparecer la autoridad de Dios. Amén. Y lo van a llevar hasta en un momento donde ya no hay una autoridad, lo que es la anarquía, un caos. ¿Para qué? Para que esté el tiempo adecuado para que se levante el libertador, el hijo inicuo de la perdición, donde él traiga la paz por un tiempo. Y todo el mundo diga, wow, es el Mesías. Aún el pueblo de Israel. ¿Hasta qué dice? Hasta que vean que él se levanta y se pone en el santo templo de Israel, en el lugar santísimo. Y dice, yo soy Dios. Entonces, reino es donde el rey es el Señor y soberano de todo. Amén. Y en el reino de las tinieblas, ¿quién crees que es el Señor y soberano de todos? El diablo. Vamos en la página 7. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Dime si no quiere hacer eso el pueblo de Dios muchas veces. O sea, fíjate bien, es el derecho donde defiende la soberanía del pueblo, no al soberano. Es donde el derecho del pueblo es quien elige y controla al gobernante. Entonces estamos hablando lo que es la democracia. ¿Sí alcanzaron a escuchar? No. Lo que es la democracia. ¿No? Fíjate bien, dice, democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo, el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Acabamos de leer que la única autoridad es la de Dios y que Él ha puesto gobiernos. No le toca al pueblo escoger las autoridades. O sea, el pueblo escoge a los personajes, pero la autoridad, que vamos a ver ahorita, los tipos de autoridad que hay, es la que Dios establece. Amén. Entonces, la democracia es buena y funciona para las naciones, pero no para el reino. Y funciona para las naciones porque el príncipe de este mundo es quien gobierna las naciones, pero no es para el pueblo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo con la autoridad? Número 1, dice que torció lo que Dios había dicho. O sea, lo transgiversó. Tomó los principios que Dios dijo, la palabra de Dios, y los sacó de contexto. Y le hizo creer al hombre, a Eva, que tenía el derecho de decidir o de opinar sobre el bien y el mal, cuando simplemente lo que Dios estaba esperando era que lo obedeciera. Y es lo que Dios sigue haciendo hasta ahorita, esperando que tú y yo lo obedezcamos. ¿Ok? El enemigo tuyo, el enemigo de tu alma, es Satanás. Y siempre va a buscar cómo esclavizarte. Siempre va a buscar que lo malo parezca bueno, deseable, y que esa libertad verdadera ante tus ojos parezca esclavitud. Y que lo que realmente dice la palabra que nos hace esclavos sea libertad. La palabra dice que el que es vencido de lo malo se hace esclavo del que lo venció. ¿Ok? Y sigue obrando de la misma manera. Sigue obrando igual. Ahora, ¿cómo puedo mantener la autoridad de Dios sobre mi vida? Pues es que tengo que someterme a ella con todo mi corazón. Es el principio de la salvación. Romanos 19:10. Que si creyese en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué significa estar bajo la autoridad de Dios? O sea, es morar en esa autoridad.
realmente es permanecer en esa autoridad. Y permanecer significa obedecer. ¿Ok? Mientras Adán y Eva obedecieron, disfrutaron de la libertad verdadera y de la protección y de la compañía de Dios. La rebelión te enseña lo que Dios no quiere que conozca. Por eso le responde a Adán como le respondió: ¿quién te enseñó? Porque tú no sabías, fue algo que tú aprendiste, algo que alguien te lo mostró. ¿Quién te enseñó que estaba perfecto? La desobediencia, la rebelión, el pecado que Dios no quiere. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplo que tú estás dando de Adán, o sea, aun cuando Dios le dijo, ¿quién te enseñó? No supo responder. No supo. Dice la palabra que fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Quiere decir que antes andaban así? No. O sea, sus ojos estaban cerrados a lo que Dios quería que estuvieran cerrados. ¿Qué es lo que Dios no quería que vieran? Que nunca sufrieran la desnudez. Ya hablamos, ¿cuál era esa desnudez? Era esa gloria que los cubría y que les permitía estar delante de Dios. Por eso dice Romanos 6:23 que la paga del pecado te aparta de Dios. Lo que sucedió ahí es que en ese momento, ¿sí?, se le quitó esa cobertura, esa vida espiritual que sopló el aliento de vida, y entonces nomás quedó un cuerpo almático, un cuerpo donde su espíritu había muerto. Por eso Dios le dijo, moriréis. Su cuerpo no murió, su alma no murió. Y aquí hay un hecho bien importante. El hombre desde un principio fue creado para ser inmortal. La alma siempre fue inmortal. Pecara o no pecara, la alma era y será inmortal. Pero es muy diferente el alma que es inmortal a la eternidad. Porque a veces confundimos la eternidad con la inmortalidad. La eternidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. Él es el único eterno. Por eso los judíos, ¿cómo crees que le llaman? El eterno. O sea, el hombre nunca ha sido ni será eterno, será inmortal. La vida eterna es pasar la eternidad con el eterno. La muerte eterna es pasar la inmortalidad sin el eterno. Por eso la alma que no muere, dice, será atormentada por los siglos de los siglos. Si yo me considero eterno, estoy dándome un atributo, porque el eterno o la eternidad es algo que no tuvo principio ni fin. Yo ya no tendré fin porque me hizo inmortal, pero tuvo un principio. ¿Sí me explico? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo inmortal. Amén. Entonces, cuando tú vas entendiendo estos principios, pues eso debe de brotar un nuevo concepto, un nuevo entendimiento más profundo de lo que es Dios y lo que representa para nosotros el haber creído en Él. O sea, dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, dime, ¿cuál es la muerte eterna? No conocer. No conocer. ¿Me explico? Cuando Adán desobedeció, Dios lo desconoció. Ya no podía conocerlo como Dios había pensado. Dios tuvo que enseñarle al hombre otra manera de tratar con él. Pero nunca dejó ni quitó el dedo del renglón. Dios siempre quiso que el hombre le conociera. Amén. Y ni aún la eternidad, fíjate bien, ni aún la eternidad, que es lo que ya dijimos, algo que no tenemos, que no acaba, nos va o nos alcanzaría para conocer a Dios. Amén. Ahora, la gloria de Dios que le fue quitada en el Edén, ahora esa gloria habita en nosotros. Y la gloria de Dios es para que Dios se glorifique. Por eso Isaías 47:3 dice, para mi gloria los he creado. O sea, nos creó para su gloria, para que la gloria de Dios viviera con nosotros, se manifestara y fuera glorificado Dios a través de nosotros. No ha cambiado. Y damos gracias a Dios porque tú y yo ahora podemos hacerlo. Amén. Y
Recuerda, la autoridad a la carne nunca le va a ser agradable, porque la carne ya es una naturaleza rebelde. ¿Sí? Pero gloria a Dios porque tienes una naturaleza. Y esa naturaleza lo único que quiere es agradar y obedecer a Dios. Por eso Pablo ahí en Romanos 7 nos explica esa disyuntiva. Dice, es que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago. O sea, una naturaleza quiere hacer el bien, pero la carne gobierna. Entonces dice, no puedo, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy en una situación que no hay una solución. Pero termina diciendo en el capítulo 7, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Porque ahora en Él puedo hacer lo que antes no podía. Amén. Y esa nueva naturaleza anhela la autoridad de Dios. Anhela la autoridad de Dios. La vieja naturaleza no quiere sujetarse. Y entonces es necesario, y con esto cerramos hasta ahorita, es necesario conocer realmente la autoridad de Dios, porque es para nuestro bien. Fue diseñada para protegernos, cuidarnos. Aunque a veces es como los niños. O sea, todo niño le pone lineamientos, límites, ordenanzas, y como es un niño, no las va a entender, las va a rechazar. ¿Pero por qué se las pone? Porque lo amas, lo proteges, lo cuidas. Por eso dice, no metas el dedo en el enchufe. No metas el dedo cuidado con aquello. O sea, y el niño dice, ay, ya no me deja hacer nada. Pero todo es por su protección. Conforme crece y madura, pues podrá entender que había un propósito. Conforme crecemos en el Espíritu, entenderemos que hay un propósito para nuestras vidas. Amén. Amén.